Ecuador enfrenta tensiones que escalan a diferentes niveles con algunos países de la región. Esteban Santos analizaba en conversación telefónica desde Quito la reciente crisis entre Ecuador y Cuba. El miércoles 4 de marzo, Ecuador informó a través de un comunicado que declaraba persona non grata al embajador cubano Basilio Gutiérrez y daba un ultimátum a la delegación del país caribeño para que abandonase Ecuador en un marco de 48 horas. Quito también informó que retiraba a su embajador en La Habana. Días después, el presidente Noboa asistió, invitado junto a otros mandatarios de las Américas, a la cumbre organizada en Miami por el presidente Donald Trump. Más tarde, Noboa valoró el encuentro y defendió que el escudo de las Américas, como se llamó ese encuentro, no tiene, y a la alianza que resultó del mismo, no tiene el tinte ideológico que tenía el Foro de Sao Paulo. Refirió también el espionaje cubano que habría motivado la decisión de expulsar la legación cubana de su país, así como la quema de documentos que hicieron los diplomáticos cubanos antes de abandonar Ecuador. Esteban Santos, abogado internacionalista y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Hemisferios, en Ecuador, explicaba que según la versión del gobierno de su país, Cuba estaba realizando actos de espionaje, pero no hay prueba de ello ni un proceso formal que se haya iniciado. No hay indagación previa o comunicado oficial. Tampoco Ecuador necesita hacerlo para tomar la decisión que tomó. La Convención de Viena de 1961 permite establecer relación diplomática con el país que se quiera y de acuerdo con el artículo 9 de la Convención también es posible retirar privilegios y beneficios sin tener la obligación de dar explicaciones. Esto es lo que Ecuador formalmente ha hecho. Detrás del relato de Noboa y de la decisión gubernamental hay un manto de oscurantismo, observaba Santos, y añadía que esta se enmarcaba en la reunión que mantuvieron en Miami diferentes mandatarios de las Américas, teniendo como anfitrión al jefe de la Casa Blanca. El espionaje cubano no es noticia, decía Santos. El espionaje de Cuba siempre ha existido, no tengo dudas de eso. Este ha tenido lugar para sorpresa de nadie, por lo menos durante los últimos 40 años o más. Lo que sí me ha llamado la atención, dijo el académico, es que la legación de Cuba sea tan nutrida, con más de 21 diplomáticos acreditados o reconocidos por Quito. Ecuador, en sus misiones más nutridas, que pueden ser las de Estados Unidos o Ginebra, no llega ni a la mitad. Llamaba la atención que una delegación diplomática tenga o tuviera tantos miembros, particularmente cuando no hay grandes negocios o acuerdos entre los dos países. Las suspicacias, precisaba el académico, surgieron cuando el presidente Noboa, el presidente de Ecuador, en un programa radial de manera jocosa se permitió hablar del tema y opinó sobre la parrillada de papeles en alusión a la quema de documentos que hizo un diplomático cubano y que fue captada por un dron. No existe ningún protocolo que le permita o que obligue al Estado receptor, en este caso Ecuador, a exigir explicaciones a Cuba. Si los cubanos querían quemar o triturar documentos, podían hacerlo. Se hizo mediático porque el tema llegó a las redes sociales, pero legal y jurídicamente no hay nada en Ecuador en contra de agentes o diplomáticos cubanos, señalaba el internacionalista. La decisión ha de interpretarse en términos geopolíticos. Desde una perspectiva crítica, puede sugerirse que esto se hizo por congratularse con Estados Unidos, explicaba el profesor. Para los simpatizantes del gobierno, los cubanos no se están vigilando. Para los demás, lo que importa de fondo es la seguridad y la economía. Para la ciudadanía está claro que el país debe llevarse bien con los americanos por una cuestión de intereses. A nadie le cabe en la cabeza que el país vaya a estar mejor o a ser más seguro por la vía de los aranceles. Y digo esto, dijo el profesor, también para señalar que la guerra arancelaria con Colombia le está pasando más factura a Ecuador que el tema de Cuba. El país lo resiente y lo sufre mucho más que la tensión con el régimen de La Habana. Cuba finalmente es un estado fallido y nadie llora a un dictador. Nadie llora a Maduro, nadie llora a los ayatolas y nadie llorará a Díaz Canel. Antes Cuba exportaba ideología, estaba el turismo, pero hoy es un estado fallido. El ecuatoriano promedio no se hace problema con esto porque la balanza comercial con Cuba era nula.
Este incidente será apenas un dato anecdótico, precisaba el académico. Estados Unidos quiere un cambio de régimen en Cuba y quiere aislar a China de la región. A ello obedecen la reunión y la agenda del Escudo de las Américas, analizaba el profesor. En este contexto es que tiene lugar esa decisión que ha tomado Ecuador en relación con Cuba. Está tratando de decirle a Trump, estamos alineados, estamos en contra de las dictaduras. Lo curioso es que todo esto proviene de un presidente que dice ser política e ideológicamente de centroizquierda y que se ha proclamado en el pasado admirador del brasileño Lula da Silva, decía el académico. La política aguanta todo. La comunidad cubana en Ecuador es muy pequeña. Las misiones médicas fueron expulsadas durante el gobierno de Lenín Moreno y los cubanos que se encuentran allí pueden estar regularizados, pero también ser irregulares o migrantes en tránsito que tienen al país andino como escala hacia otros destinos y hoy no tienen manera de gestionar asuntos consulares, precisaba el profesor Santos. A diferencia de México, que pese a no tener relaciones diplomáticas con Ecuador, sí mantiene un acuerdo en el que Suiza media como país neutral y colabora en la gestión de trámites consulares. Nada parecido existe con Cuba, el tema es muy sensible. Tal y como se vivió con el auge de la izquierda y la bonanza económica del grupo de países amigos que integraron el socialismo del siglo XXI, hoy el péndulo va en otra dirección y no está inclinado hacia el multilateralismo, sino hacia una postura divisoria entre amigos y enemigos. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Algunos se han alineado con el Escudo de las Américas, donde una es la cuestión militar y de cooperación en seguridad regional, pero el otro gran asunto es aislar a China del área de influencia de Estados Unidos, puntualizaba el académico ecuatoriano.